Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a hablar sobre la importancia de identificar buenos argumentos. Hemos visto que en la raíz de la filosofía clásica, es decir, la filosofía de la Grecia antigua, era muy importante saber hablar en público y saber utilizar los ejercicios retóricos y la oratoria, porque eso me permitía en ese momento para los ciudadanos griegos participar de lo que se denominaba la polis griega, la asamblea griega como tal, donde se tomaban decisiones. Para eso entonces los sofistas eran unos maestros que le enseñan a la gente a enseñar a hablar en público. Y eso fue importante hasta un punto en que Sócrates empezó a criticar esa forma de ver el ejercicio de la retórica, porque esta gente, los sofistas, se preocuparon simplemente por enseñar el cómo, es decir, la forma de decir las cosas, pero no tanto por su contenido, porque según Sócrates, como lo hemos visto con lo que en filosofía se ha denominado el filtro socrático, si alguien, independientemente de que sepa hablar bien en público, no habla desde la verdad, primer punto, desde el ejercicio de bondad, es decir, buscando un bien moral universal. Para Sócrates, el bien, lo bueno, era universal. Y si eso que dice no es útil, pues no tiene ningún sentido para Sócrates. En ese sentido, ese conflicto de Sócrates plantearía lo siguiente: es importante saber hablar en público, saber el ejercicio de la retórica, saber dar un discurso en público, saber eh, producir pensamientos y que el otro me entienda lo que digo, pero Sócrates plantearía que es importante llenarlo de contenido. No cualquier persona puede hablar muy bonito, pero puede decir mentiras, y eso para Sócrates estaría mal. Entonces, a partir de allí, se empieza a hacer un ejercicio muy fuerte sobre la argumentación socrática, cómo hacerla y cómo crear argumentos realmente válidos para respaldar un discurso. Yo hoy les voy a dar 3 tips para ese ejercicio. Voy con el primero. El primero tiene que ver con esto. Cualquier argumento, cualquiera que sea, debe identificar la afirmación. Eso es lo primero que usted debería hacer, y sobre todo con el ejercicio que estamos haciendo con el debate sobre el aborto. Debe identificar los puntos de vista. En el caso mío, yo les voy a dar un ejemplo. Si yo voy a argumentar lo siguiente, voy a decir que este gobierno es uno de los peores gobiernos de que hemos tenido, o es un pésimo gobierno. Voy a dejarlo así abierto. Este gobierno es un pésimo gobierno. Hasta ahí estoy dando mi punto de vista. No estoy argumentando, es un simple punto de vista. No hay ningún argumento. ¿Cómo debo argumentar? Debo pasar al segundo, digamos, momento. El segundo momento de un argumento debe ser el razonamiento. Debo probar mi punto de vista. Debo decir por qué. En el caso de lo que les estoy diciendo, debo probar por qué digo que este es un pésimo gobierno. Debo decir por qué. Yo voy a dar una razón. Voy a decir que este es un pésimo gobierno porque la desigualdad, desde que llegó este presidente, va en aumento. Esa va a ser mi razón. Hasta ahí estoy poniendo la afirmación, estoy dándole un porqué a la afirmación, pero todavía falta, todavía no se ha construido el argumento. ¿Sí? Para construir totalmente el argumento, después de la afirmación y después del razonamiento, yo debo ir a las evidencias. Las evidencias quieren decir los hechos, los datos, los estudios, la información que respalda mi punto de vista, mi opinión, lo que yo digo. Es decir, si yo dije que este era un pésimo gobierno porque creo que la desigualdad ha aumentado, debo respaldar los datos. Debo decir qué datos utilizo para respaldar mi argumento. En ese sentido, cuando uno piensa de esa manera, debe pensar muy bien en que no cualquier evidencia me sirve. No cualquier evidencia, es decir, no me sirve que yo vea por ahí a un youtuber o un artículo que salió en una revista X y que me diga Colombia es un país desigual y ya. No, yo debo averiguar muy bien quién es la fuente de esa información, cuándo la dice y dónde la dice. ¿Sí? Debo respaldar muy bien mis argumentos. Yo, por ejemplo, me puse a averiguar precisamente para este ejercicio y encontré lo siguiente para argumentar lo que dije. Este gobierno es un pésimo gobierno porque
ha aumentado la desigualdad. Y cuando reviso los índices encuentro cosas como los siguientes. Hay una cosa que se llama el índice de desarrollo regional que mide a todos los países de la región de Latinoamérica en el que participa la Universidad de los Andes. Y en ese índice se ha podido establecer que Colombia es la nación de la región con mayores índices de desigualdad. También he investigado los datos del DANE. El DANE es, digamos, la institución que genera inmensidad de datos en Colombia y de estadística sobre todo, y he identificado que hay un coeficiente que se llama Gini, que me mide la desigualdad en Colombia. Y he encontrado que ese índice, que es el que mide la desigualdad en Colombia, va en aumento. En el 2017, según el DANE, estábamos en el 0.508. En el 2018, ese índice aumentó a 0.517. Y en el 2019, ese índice se ubicó en 0.526. Es decir, que los datos respaldan mi afirmación y mi razonamiento. Además, puedo citar otros estudios. Por ejemplo, encontré un estudio sobre la desigualdad de oportunidades en Colombia de Andrea Cuenca, una doctora de la Universidad Humboldt en Berlín, que publicó un resumen de su estudio en la revista científica Estudios Pedagógicos. Y encontré que esta autora, cruzando diferentes variables, logra encontrar que el origen social de las personas influye en el acceso a la educación superior en un país como Colombia, y eso genera que entre más pobreza haya, pues sea más difícil acceder a la educación pública y como tal, pues que los índices de desigualdad para acceso a ese derecho pues sean muy importantes en Colombia porque no se ha superado esa brecha. Y yo puedo seguir citando muchas cosas, pero ¿qué me interesa? Que ustedes, digamos, logren entender cómo se debe analizar un ejercicio argumentativo. Si lo van a hacer con el ejercicio de el aborto, del debate del aborto que estamos viendo, no olviden esto que acabamos de ver. En resumen, recuerden, para identificar un buen argumento, 1. Afirmación, identificar mi punto de vista o el punto de vista del que está planteando el argumento. 2. Mirar su razonamiento o el razonamiento frente a ese punto de vista, es decir, cómo esa persona o cómo usted puede probar su punto de vista, cómo puede responder a la pregunta por qué piensa de esa manera. Tercero, ese razonamiento debe estar basado en evidencias, datos, hechos que respalden su punto de vista. Y esas evidencias deben estar muy bien estructuradas, muy bien buscadas, debe preguntarse quién, cuándo y dónde están esos argumentos o esas, digamos, esas evidencias para respaldar sus argumentos. ¿Listo? ¿No es más? Esto es punto. Chao.